7 de la mañana, en North Bend, Washington. Una columna de humo negro se eleva desde la casa de los Keller, pero no es el fuego lo que hiela la sangre de los rescatistas, sino el silencio absoluto que emana de las habitaciones. Lynette y Kaylin yacen en sus camas, ejecutadas con una precisión que no deja lugar al azar. Peter, el pilar de la familia, se ha esfumado en la inmensidad del bosque, dejando tras de sí una nota que solo dice: tengo un plan. ¿Fue un arrebato de locura o el final de una cuenta regresiva de 8 años? La cámara recorre el pasillo de la casa en una penumbra asfixiante. El humo flota como una neblina densa, ocultando los detalles de una vida que acaba de ser truncada. En la habitación de Kaylin, de 18 años, los libros escolares están intactos sobre el escritorio, ajenos al horror. El narrador explica que el incendio fue una maniobra de distracción, una cortina de humo física para encubrir una traición emocional que nadie vio venir. Es el 22 de abril de 2012. Los camiones de bomberos llegan a la escena, pero no hay gritos de auxilio. La casa parece una tumba de madera y ladrillo. Los primeros respondientes descubren que las puertas estaban cerradas por dentro, selladas para asegurar que el fuego consumiera las pruebas, pero no a los culpables. Mientras los forenses analizan los restos, la policía busca el vehículo de Peter. No está en el garaje, no está en la ciudad. El rastreo de su última actividad financiera revela retiros de dinero masivos realizados en los meses previos. Peter no estaba huyendo, estaba partiendo hacia un destino que llevaba años construyendo. Sobre la mesa de la cocina, parcialmente cubierta por la ceniza, descansa una hoja de papel. Las palabras escritas a mano son firmes, sin rastros de temblor. Tengo un plan. Esta breve sentencia se convierte en la obsesión de los investigadores. ¿Qué plan requiere la muerte de su propia sangre para ser ejecutado? La cámara se aleja de la casa, elevándose sobre las copas de los pinos hacia la montaña Rattlesnake. El bosque es un mar de verde oscuro e impenetrable. En este punto, la búsqueda terrestre se detiene ante la magnitud del terreno. Peter Keller se ha convertido en un fantasma entre los árboles. La policía de Washington cree que tiene a un hombre acorralado por el pánico, pero no saben que están persiguiendo a un arquitecto de la supervivencia. En el sótano de la casa incendiada, un disco duro sobrevive a las llamas, y lo que contiene cambiará la cacería para siempre. Peter no se fue solo. Se llevó 8 años de secretos grabados en video. ¿Cuánto tiempo puede un hombre ocultar su verdadera naturaleza antes de que la fachada se rompa? En el disco duro recuperado, Peter Keller no aparece como el padre de familia callado de North Bend, sino como un estratega militar preparando su propia arca de Noé. Desde 2004, cada fin de semana de senderismo fue en realidad una expedición de carga para construir un refugio que el mundo no debía encontrar jamás. La recreación nos muestra a un hombre en la plenitud de su obsesión. Es el año 2005. Peter carga mochilas que exceden los 40 kilos por senderos que no figuran en los mapas. Sube pendientes de 45 grados con vigas de madera y sacos de cemento. No usa mulas ni vehículos. Su propia espalda es el motor de su obsesión. Cada paso es un ladrillo en su fortaleza de aislamiento. Peter mantenía su empleo, pagaba sus impuestos y asistía a cenas familiares, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, bajo la tierra. El narrador explica que Peter retiraba pequeñas cantidades de efectivo durante años para no levantar sospechas en el banco, acumulando un tesoro de guerra que superaba los $6,000 en suministros básicos y armamento. El video recuperado muestra a Peter frente a su obra. Se ve más joven, pero sus ojos ya tienen ese brillo de paranoia. Habla a la cámara sobre la inevitabilidad del colapso social. Dice que Lynette no entendería el nuevo mundo, que es su deber protegerlas, incluso si eso significa que ellas no formen parte de él. El escalofrío que recorre a los investigadores es total. El asesinato fue, en su mente, un acto de misericordia. Los planos dibujados a mano
revelan una estructura de 3 niveles. No es un hoyo en la tierra, es una proeza de ingeniería rústica. Paredes reforzadas con troncos de abeto, un sistema de filtración de aire oculto por musgo natural y un generador enterrado para silenciar el ruido. Peter no solo se estaba escondiendo, estaba colonizando la montaña. Llegamos a marzo de 2012. En su última grabación antes del crimen, Peter camina por el búnker casi terminado. La luz de su linterna recorre estantes llenos de comida enlatada y cajas de munición. Dice que el tiempo se agota. La cámara enfoca su rostro, ahora demacrado y barbudo. La decisión ya está tomada. El plan ha pasado de la construcción a la ejecución. Con los datos del disco duro, la policía finalmente tiene una ubicación aproximada a la ladera este de Rattlesnake Ledge. Pero la montaña es vasta y Peter ha tenido 8 años para aprender a ser invisible. Lo que no saben es que el asesino no está huyendo de ellos. Está esperando que suban para mostrarles su verdadera fortaleza. Durante 5 días, la montaña Rattlesnake fue el escenario de una guerra de nervios. 100 agentes del SWAT y helicópteros con visión térmica peinaron el terreno, pero la montaña permanecía muda. Peter Keller había construido algo más que un refugio. Había creado una fortaleza diseñada para engañar al ojo humano y a la tecnología más avanzada de los Estados Unidos. Como se encuentra un hombre que ha enterrado su rastro bajo toneladas de tierra y silencio. Equipos tácticos avanzan en formación por la espesura. El sonido de las ramas rotas y el ladrido de los perros rastreadores llenan el aire. El narrador explica que el terreno es tan accidentado que los agentes deben usar cuerdas para descender por las laderas. La frustración es palpable. Keller podría estar a 10 metros de ellos y ser completamente invisible. Desde el aire, los helicópteros utilizan cámaras infrarrojas para detectar el calor corporal. Pero el búnker de Peter está enterrado bajo capas de aislamiento natural. El generador está rodeado de piedras que disipan el calor. En la pantalla del piloto, la montaña es un bloque uniforme de color azul frío. Peter ha vencido a la tecnología. Un analista del FBI, en una oficina llena de pantallas, vuelve a revisar las fotos del disco duro. No busca a Peter, busca el paisaje. Encuentra una foto donde al fondo se ve un afloramiento rocoso con una forma peculiar y una torre de alta tensión a lo lejos. Empieza el proceso de triangulación. La vanidad de Peter al fotografiar su obra será su condena. Es el 26 de abril de 2002. La triangulación es exacta. El punto de convergencia es una ladera casi vertical, oculta por un dosel de abetos maduros. La policía finalmente tiene una coordenada. El narrador advierte que el lugar elegido es estratégicamente perfecto. Ofrece una vista despejada de cualquier aproximación desde el valle. Un pequeño grupo de avanzada llega a la zona. El aire está en calma, pero de repente, un oficial nota algo extraño. Un tronco hueco que parece estar fuera de lugar tiene un sutil hilo de humo blanco escapando de su interior. No es un incendio forestal, es la exhalación de la estufa de leña de Peter. En punto de la presa está localizada. El búnker ha sido hallado, pero la entrada es un misterio. Peter Keller está armado con rifles de asalto y tiene provisiones para años. Lo que comenzó como una búsqueda se transforma ahora en un asedio. La montaña está a punto de convertirse en una zona de combate. Cuando la policía rodeó la coordenada final, en la mañana del 27 de abril, esperaban una rendición o un tiroteo inmediato. Lo que recibieron fue un silencio aterrador que duró casi un día entero. Peter Keller estaba en su elemento, en una fortaleza que conocía mejor que nadie, mientras afuera, el estado de Washington desplegaba su fuerza máxima. Comienza la batalla psicológica por la montaña Rattlesnake. Los agentes del SWAT se posicionan tras los árboles, con los rifles apuntando a la ladera. El narrador describe la tensión de los hombres que saben que están sobre un campo de minas potencial. El búnker tiene múltiples salidas de ventilación que podrían servir como troneras para francotiradores. Nadie se atreve a dar el primer paso hacia el montículo de tierra. Un negociador
Utiliza un megáfono. Su voz retumba contra las rocas, pidiendo a Peter que piense en lo que queda de su familia, que salga con las manos en alto. No hay respuesta. El único sonido es el de la lluvia golpeando las hojas. El narrador enfatiza el aislamiento de Keller. Para él, el mundo exterior ya dejó de existir el día que incendió su casa. Frustrados por el silencio, los agentes deciden forzar la salida. Lanzan granadas de gas lacrimógeno por los tubos de ventilación. El humo blanco empieza a brotar de la tierra como si la montaña estuviera hirviendo. El narrador explica que el objetivo es asfixiar al ocupante y obligarlo a salir a la superficie. Pero el búnker de Peter tiene múltiples niveles y puerta sellada. Cae la noche del 27 de abril. Los reflectores iluminan la ladera, creando sombras largas y distorsionadas. Los agentes se turnan para vigilar, luchando contra el frío y el cansancio. El narrador menciona que Peter, en su diario, había planeado este momento, el asedio final, donde él tendría el control absoluto del tiempo. A las 9 de la mañana del 28 de abril, se toma la decisión final. Si Peter no sale, entrarán por la fuerza bruta. Un equipo de demolición coloca cargas explosivas en lo que creen que es el techo de madera reforzada. El estallido sacude la montaña, abriendo una brecha hacia la oscuridad interior. El aire viciado del búnker sale a la superficie por primera vez en semana. Los agentes se preparan para el intercambio de disparos, pero al descender por la brecha, el único sonido que escuchan es el zumbido de un generador eléctrico. Peter Keller ya ha tomado su última decisión. Entrar en el búnker de Peter Keller fue como descender a la mente de un hombre que había renunciado a la humanidad. Lo que el SWAT encontró no fue el caos de un fugitivo desesperado, sino el orden meticuloso de un monje de la supervivencia. Pero entre las latas de comida y los rifles yacía la prueba final de que Peter nunca planeó una vida después del colapso, sino una tumba monumental para su propio ego. La cámara baja por la brecha abierta. Las linternas barren paredes de troncos de abeto perfectamente ensamblados. El aire está cargado con el olor a pólvora, gas y encierro. El narrador describe la sensación claustrofóbica de los niveles. Pasillos estrechos que se abren a habitaciones llenas de suministros para sobrevivir 10 años. Un estante de madera sostiene 13 armas de fuego, desde rifles de asalto hasta pistolas de precisión, todas impecablemente limpias. Hay miles de rondas de munición organizadas por calibre. El narrador señala que Peter estaba listo para una pequeña guerra, pero eligió no disparar un solo tiro contra la policía. ¿Por qué construir un arsenal para no usarlo? La cámara recorre filas de comida enlatada, bidones de agua y suministros médicos. Hay una radio de onda corta sintonizada en una frecuencia de emergencia. El narrador explica que Peter vivía aquí como si el apocalipsis ya hubiera ocurrido. El búnker era su realidad. El mundo exterior era solo un decorado que había decidido quemar. En el nivel más profundo, sobre una cama militar perfectamente tendida, la policía encuentra a Peter Keller. No hubo lucha. Fiel a su obsesión por el control total, Peter se suicidó con un disparo en la cabeza. Apenas el gas lacrimógeno comenzó a inundar sus pulmones. El arquitecto del caos murió en su propia obra maestra. Cerca del cuerpo, los agentes encuentran una cámara fotográfica. Contiene las últimas fotos que Peter tomó dentro del búnker en selfies, donde aparece sonriente, orgulloso, como si la muerte de su familia fuera el precio justo por su seguridad. El narrador concluye que Peter no amaba a su familia, amaba la idea de ser su único salvador o su único verdugo. Peter Keller está muerto, pero el misterio de su motivación sigue enterrado en la montaña. Al revisar sus últimos diarios encontrados en el búnker, la policía descubre algo que hiela la sangre. Peter no planeaba quedarse solo en la montaña para siempre. Tenía un objetivo final que involucraba a la ciudad de abajo. La muerte de Peter Keller no cerró el caso, abrió una ventana a una oscuridad
que nadie en North Bend quería ver. Al analizar los documentos y grabaciones finales encontrados en la fortaleza subterránea, surgió un patrón escalofriante. Peter no era un hombre con miedo al fin del mundo, era un hombre que quería provocarlo. Su testamento no era de bienes, sino de destrucción. El narrador nos lleva a través de las grabaciones realizadas durante su última semana de vida. En ellas, Peter parece haber perdido el contacto con la realidad. Habla de las luces de la ciudad que ve desde su mirador, como si fueran objetivos en un mapa. Dice que el fuego que inició en su casa fue solo el primer fósforo. Se encuentran mapas de las infraestructuras eléctricas de Washington. Peter había marcado las subestaciones y las líneas de alta tensión. El narrador explica que Keller creía que al destruir la red eléctrica, el caos resultante validaría su decisión de vivir en el búnker. Quería que el mundo ardiera para demostrar que él tenía razón. La cámara enfoca fotos de Lynette y Kaylin que Peter guardaba en el búnker, pero no están en marcos, están tachadas con el mismo marcador rojo de sus mapas. El narrador revela que Peter las veía como debilidades que lo anclaban al viejo mundo. Su muerte no fue un error, fue la eliminación de un lastre para su ascenso al poder absoluto en su montaña. Una de sus últimas notas dice: ellas están a salvo del caos que viene. El narrador analiza la retorcida lógica del supervivencialista. En su mente, matarlas fue un acto de protección antes de desatar el infierno que planeaba. El búnker no era un refugio contra el apocalipsis, era el búnker de comando desde donde pensaba orquestar. Las autoridades deciden que el búnker no puede permanecer, es una estructura peligrosa y un monumento al horror. Vemos los preparativos para sellarlo con toneladas de concreto. El narrador explica que el legado de Peter debe ser borrado de la montaña para que la naturaleza reclame lo que es suyo. El búnker ha sido sellado, pero las cicatrices en la comunidad de North Bend son profundas. Mientras la montaña Rattlesnake vuelve al silencio, una pregunta queda en el aire: ¿cómo pudo un hombre preparar un asesinato masivo durante 8 años sin que nadie sospechara? La respuesta se encuentra en los testimonios de quienes creían conocerlo. Cuando la montaña finalmente entregó el cuerpo de Peter Keller, la pequeña ciudad de North Bend se vio obligada a mirarse al espejo. ¿Cómo es posible que el vecino que saludaba cada mañana estuviera cavando una tumba colectiva en su tiempo libre? La historia de los Keller no es solo la de un asesino, sino la de una comunidad que aprendió de la forma más amarga que el mal puede vivir en la casa de al lado. El narrador describe la atmósfera en la calle donde vivían los Keller: casas perfectas, jardines cuidados, la ilusión de la seguridad suburbana. Los testimonios coinciden. Peter era un tipo normal, algo reservado. Nadie sospechó que las mochilas pesadas eran para algo más que ejercicio. El horror se esconde en la normalidad. Fotos de la graduación que Kaylin nunca tuvo. Sus amigos la describen como una joven llena de vida, atrapada en la paranoia creciente de su padre. El narrador revela que en sus últimos meses, Kaylin había expresado miedo por el comportamiento de Peter, pero nadie imaginó la magnitud del peligro. Vemos a los familiares de Lynette reuniéndose para un memorial. No hay cámaras, solo duelo. El narrador reflexiona sobre el peso de la supervivencia para los que quedan. Tienen que vivir con la imagen de un hombre que amaban transformado en un monstruo. La reconstrucción emocional es más lenta que la reconstrucción de la casa quemada. Rattlesnake Ledge, antes un destino popular para excursionistas, ahora tiene un aura oscura. El narrador explica que mucha gente evita el sendero que lleva a la zona del búnker. La montaña se ha convertido en un recordatorio físico de que el aislamiento total puede pudrir el alma de un hombre. Expertos en psicología forense analizan el caso, explican el fenómeno de los preppers extremos y cómo la ideología de supervivencia puede derivar en paranoia violenta. El narrador concluye que Peter no estaba preparándose para el fin del mundo, estaba huyendo de un mundo que no podía controlar. La historia parece haber terminado con la muerte de Peter,
y el sellado de su búnker. Pero en los archivos finales del FBI surge un dato que nunca se hizo público. Peter Keller no actuaba solo por impulsos propios, seguía las instrucciones de un manifiesto que aún circula en la red profunda. El peligro no murió con él. Peter Keller ya no existe y su búnker es ahora un bloque de concreto olvidado bajo la tierra de Washington. Pero su sombra se proyecta sobre un mundo cada vez más paranoico. Al cerrar este caso, nos damos cuenta de que Keller no fue una anomalía, sino un síntoma. El rastro de su ideología nos lleva a una última revelación sobre lo que realmente sucedió en esa casa. La mañana del 22 de abril, la cámara recorre líneas de texto en una pantalla oscura en foros de la red profunda donde se alaba la obra de Keller. El narrador revela que el búnker de Peter se ha convertido en un manual de instrucciones para otros. La paranoia se ha vuelto viral. Peter logró su objetivo de ser recordado, pero no como un salvador, sino como un mentor de la oscuridad. Un análisis final de los restos del incendio revela que Peter no solo quería borrar pruebas, quería que el incendio fuera visto. El narrador explica que el humo fue su señal de salida, su sacrificio ritual para entrar en su nueva vida subterránea. No fue un accidente, fue su ceremonia de inauguración. El narrador se dirige a la audiencia, reflexiona sobre la delgada línea entre la precaución y la paranoia. La historia de Peter Keller es un recordatorio de que el búnker más peligroso es el que construimos en nuestra propia mente para alejarnos de los demás. La verdadera supervivencia es la conexión, no el aislamiento. Terminamos con una imagen de paz, un pequeño altar en el cementerio de North Bend para Lynette y Colleen, flores frescas y la luz del sol filtrándose entre los árboles. El narrador pide que no recordemos al asesino por su fortaleza, sino a las víctimas por la vida que les fue arrebatada. Ellas son la verdadera historia. La oscuridad siempre guarda un secreto más. Y para no perdértelo, apoya este canal. Dale me gusta, suscríbete y deja tu comentario para saber que estuviste aquí. Esto fue Sombranox. Hasta la próxima, Sombra.